¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis. Los 49ers sufrieron su segunda derrota de la temporada. Perdieron ante los vikingos de Minnesota 22-17. Hay varias cosas que analizar y también estaremos observando lo que viene para San Francisco, que será el partido en casa ante los Cincinnati Bengals. ¿Cómo estás, Carlos? Pues triste, ¿no? Porque es una derrota que llega en un momento en el que había que comenzar a corregir y regresar al camino que fueron las primeras 5 semanas que se estaba invicto. Y creo que es el partido más flojo que da el equipo en lo que va de la temporada, ¿no? Y de hecho en muchas facetas. Primero, creo que pesan las ausencias de no tener a Trent Williams y Deebo Samuel. Eso es importante porque pues al no tener a tu roster completo, al no tener tus armas completas, hay ciertas cosas que no se pueden hacer o que no se pueden hacer de la misma manera. Christian McCaffrey llegaba entre algodones y a pesar de que jugó todo el partido, porque jugó todos los snaps del partido, no tenía la misma explosividad. También trataron de evitar que tuviera tanto ir a choque, entonces esas carreras por el centro, a pesar de que sí existieron, se limitaron la cantidad de veces que se tuvieron que hacer. Vienen errores de concentración por el mismo McCaffrey, ¿no? Que pierde un balón y creo que ahí es donde cambia, de hecho, el momentum del partido, porque habían arrancado muy bien los Niners consiguiendo una entrega de balón con una intercepción que pelea muy bien Charvarius Ward, pero que a partir de ahí creo que sufrió mucho el resto del partido. Entonces, sobre todo a la defensiva se sufrió bastante. Creo que fue otro partido donde el Steel Wilkes no encontró cómo darle la vuelta a las cosas y acaba sufriéndolo y dándole un partidazo a Kirk Cousins, que termina con casi con 400 yardas por aire. Y entonces, pues esos errores te pasan factura, acabas perdiendo el partido. Y sí, la única ventaja es que al final de cuentas, otra vez, a pesar de todas estas cosas salieron mal, todavía tuviste una oportunidad de ganarlo al final. Simplemente Brock no pudo llevarlo a buen término y al final de cuentas pierdes el partido. Sí, eso es verdad, ¿no? Y también yo creo que se está fallando en lo básico. El mismo Steve Wilkes lo comentaba la semana pasada después de la derrota ante Cleveland. El equipo está fallando en estos últimos dos partidos que precisamente le tocó perder, está fallando bastantes tacleadas, ¿no? Y entonces le estás dando mucha oportunidad al rival. También le están haciendo mucho daño, al menos en estos dos partidos contra Cleveland, contra Minnesota, les están haciendo mucho daño a San Francisco con esos pases pantalla. Sí, y a la vez pasada, creo que la única diferencia o la diferencia principal entre lo que pasa en Cleveland y lo que pasa ahora en Minnesota es que en el partido contra Cleveland, la ofensiva de los Browns consigue muchas yardas por carrera, muchas jugadas por el centro, por encontrar esos huecos que dejaban, y a pesar de que fue por comité, porque no fue un solo jugador el que las consiguió, fue más el juego terrestre lo que pasó la factura en el partido contra Cleveland, y ahora es el juego aéreo. Creo que en esa idea de tratar de corregir, se trata de ser un poquito más agresivo, se trata de atacar un poquito más la carrera. Es cierto que de hecho pues el equipo de los Vikings no es uno de los mejores equipos para correr el balón. Alexander Mattison no había tenido una buena temporada, a pesar de estar teniendo el 70% de los snaps. Y lo que tú dices, primero vienen los errores de planteamiento y luego los de ejecución. El de planteamiento creo que viene en no encontrar las formaciones necesarias o el personal necesario para hacer cierto tipo de cosas, y una prueba de ello es el touchdown que acaba anotando sobre Charvarius Ward cuando va a terminar la primera mitad, ¿no? Es una jugada donde quedan 16 segundos en el reloj, mandas un blitz muy amplio con muchos jugadores, entonces quedas mano a mano y lo acabas pagando en una situación donde San Francisco todavía tenía el partido al alcance, ¿no? Entonces ahí creo que es un error de planteamiento. Y después los que dices, los errores de ejecución, ¿no? No estar en las coberturas mano a mano pegado al jugador, cometer algunos flags, de hecho bastantes flags, sobre todo en interferencias de pase, en jugadas ilegales, y luego las tacleadas que se fallan y ni siquiera en campo abierto, ¿no? Sino yendo a cubrir el gap y llegando y no teniendo el ángulo necesario o idóneo para poder venir a taclearlo. Y también algunas de esas cosas pasan porque estas series ofensivas, al jugar esos juegos cortos, ¿no? Que estás hablando de los pases pantalla, comienza a hacer series ofensivas muy, muy largas, y eso te pasa factura de dos maneras. Primero, la defensiva se comienza a cansar. También parte de eso es no llegar con la misma velocidad a las jugadas, que puedas quemar a los receptores puedan quemar a los corners en el mano a mano. Y la otra es que tu ofensiva no puede entrar en ritmo porque se ve muy pocas veces dentro del campo. Entonces, esas dos cosas se juntan, y además se juntan con un gran partido de Kirk Cousins, ¿no? Porque creo que sí es cierto que al final de cuentas sí hubo mucha presión sobre el quarterback de los Vikings,
pero constantemente él pudo salir de esa presión y no necesariamente saliendo corriendo de la bolsa de protección, sino soltando el balón con discreción, sabiendo dónde encontrar los espacios, los pocos espacios que tenía, porque muchas veces no necesitó ir en jugadas largas, las hizo cuando las tuvo, pero normalmente esos juegos cortos, esos pases cortos, esos pases intermedios los conseguía con mucha presión encima. Entonces se junta tanto el buen juego de Kirk Cousins en específico como los errores que haces en defensiva y bueno, así acabas perdiendo el partido. Sin duda, ¿no? Porque ellos, los vikingos, no tuvieron que despejar casi, solamente una vez. Una vez en todo el partido despejaron. De hecho, lo mencionaba Fred Warner, que eso fue un gran problema. Y aparte también las 3 turnovers, ¿no? Que sufrieron el equipo, el fumble, las 2 intercepciones. Y cuando se combina eso, pues es muy difícil ganar, pero a la vez también te da esperanza porque son cosas que se pueden corregir, ¿no? Lo que mencionábamos de las tacleadas, hay algunos aspectos también positivos como que la secundaria sigue interceptando al mariscal rival con esa intercepción de Charvarius Ward en el primer cuarto, nada más que no se le sacó provecho porque después viene el fumble, pero ya son 11 intercepciones en total para la defensiva de los 49ers, entonces ese es un detalle positivo para destacar. Y en la ofensiva también, obviamente McCaffrey, ¿no? A pesar de, después de que sufre ese fumble, McCaffrey, hay que decirlo, tuvo un partidazo. Y McCaffrey fue pieza fundamental para mantener a San Francisco en la pelea en este partido, porque nuevamente anotó. Entonces ya esa racha que tiene, ya son 16 partidos para McCaffrey, 16 partidos consecutivos anotando por lo menos un touchdown. Aquí anotó 2, uno por tierra, uno por aire, y creo que también el mismo Brock Purdy, antes de sufrir esas 2 intercepciones, estaba jugando muy bien. Me encantó cómo estaba jugando Brock Purdy hasta llegar a las intercepciones que él dice, por ejemplo en la de Jennings, menciona que simplemente no fue certero porque la idea era muy buena, el pase iba con anticipación para Jennings, pero dijo Purdy, lo que explicó él, que se lo puso demasiado adelante a Jauan Jennings, y entonces ahí terminaron interceptándolo ya, y ya en el segundo pues también fue ya de forma desesperada, ya se iba a acabar el partido y ocupabas hacer algo, ¿no? Y entonces normalmente en esas situaciones a veces terminan interceptando a cualquier mariscal de la liga, ¿no? Sí, y de hecho creo que la ofensiva, si lo tratas de analizar por números, no fue un partido tan malo, de hecho. Brock Purdy iba con un muy buen porcentaje, creo que de hecho termina con un rating de 90 y algo el partido. Sí, 81.5. Tenía 104 hasta antes de la segunda intercepción, entonces... Primero, McCaffrey había jugado muy bien por tierra y por aire, lo habían encontrado varias veces, había podido mover el balón. George Kittle tuvo un muy buen partido siendo el arma principal del equipo, lo mismo Brandon Ayuk, los dos consiguieron una buena cantidad de yardas. Brock había distribuido bien el balón hasta que vienen las dos jugadas de las intercepciones, pero creo que el hecho de que la ofensiva se haya visto así tiene que ver mucho con lo que te decía. Los Vikings tuvieron el balón en 35 minutos de todo el partido y entonces de 35 a 24 la diferencia es muchísima. Y eso es lo que provoca entonces que parezca, ¿no?, que la ofensiva no fue tan productiva, pero es que realmente pues, tuvo pocas oportunidades para poder hacerse notar y cuando lo hizo bastante bien. Incluso ellos mismos, creo que el primer touchdown viene después de una serie también muy larga donde se comen casi 6 minutos del reloj para poder llegar al primer touchdown de Christian McCaffrey, ¿no? Entonces, sí creo que la ofensiva estuvo en términos generales aceptable. No fue fantástico, pero fue aceptable. Le faltan piezas importantes y eso es un buen síntoma, porque al final de cuentas, aún con el espacio que tiene Brock para crecer, que todos sabemos que Brock Purdy todavía tiene espacio para crecer, viene en ese último drive. La semana pasada había podido construir un drive que llegaba hasta un gol de campo con el que podían ganar el partido. Al final de cuentas, Jake no lo puede conseguir. Y en le falta un poquito de visión en ese último pase, ¿no? Pero eso va a ser parte del crecimiento que tiene él, de verse en esas situaciones, de entender esas situaciones, porque pocas veces Brock Purdy se ha visto en una situación donde tiene que ir detrás del marcador a tratar de conseguirlo y entonces tener que él ser el de donde sale el arma para poder ganar el partido, ¿no? Y creo que ahí es donde Brock falla, pero no es el fin del mundo, ¿no? Ahora lo importante es que enfrente viene un equipo que es poderoso, que tiene muy buenas armas y entonces hay que estar muy atentos porque lo peor que te puede pasar es entonces entrar en esta racha negativa antes del bye week. Exactamente, ¿no? Ese equipo son los Cincinnati Bengals que visitan a los 49ers en Levi's Stadium el domingo y es un equipo muy peligroso. Los Bengals no cuentan con un hombre como Joe Burrow, que en mi opinión es de los mejores, digamos, está entre los mejores 5 mariscales de la NFL. Va a ser un partido complicado, cuenta también con
piezas muy importantes como Chase, también el corredor Joe Mixon, entonces bastantes piezas con las que ellos pueden hacer daño. Sin embargo, a pesar del mal desempeño, ¿no?, que ya estábamos analizando de la defensiva, los 49ers también cuentan con muy buenos jugadores y eso es lo importante. Por eso mencionábamos que es lo que da esperanza, que esto se puede corregir porque San Francisco tiene estrellas en la ofensiva, tiene estrellas en la defensiva y simplemente hay que poner atención a esos detalles, ¿no?, que ya mencionábamos. Sí, por plantel creo que no va, ¿no? Pero te digo, vas a enfrentarte a un rival que hace un par de años ya jugó un Super Bowl, que como bien mencionas tiene una de las grandes estrellas de la liga en Joe Burrow y Ja'Marr Chase. Es muy explosivo en el ataque. Si vimos en este partido que incluso no jugó Justin Jefferson, que fue, en teoría era una ventaja para los Niners, de todas maneras viene el novato de USC y tiene un gran partido. Entonces cuando ves que vas a estar mano a mano otra vez con un receptor de la calidad de Ja'Marr Chase, la clave en el partido está en la presión que puede tener Joe Burrow. Y esa es con los problemas que tiene la línea ofensiva, que es algo que ha sufrido, que no ha podido hacer el equipo o corregir el equipo de Cincinnati ya de un par de años para acá. Y ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Y la clave de la defensiva en cómo va a tener que analizar Steve Wilks, cómo corregir esos errores a la hora de venir a poner presión sobre el mariscal de campo que se trató de hacer sobre Kirk Cousins, con un mariscal de campo que tiene muchísimas herramientas y que es muy bueno a la hora de distribuir el balón. Y además que tiene una defensiva muy sólida. Esta defensiva, de hecho, hace un par de años que llegan al Super Bowl, había llegado como muy escondida entre las mejores de la liga, la cuarta mejor de la liga, tenía muchos turnovers, entonces tampoco se puede tomar a la ligera. La ventaja es que es un partido que va a ser en casa y al enfrentarte a un rival de este tamaño, que tiene ese tipo de jugadores, que tiene esa calidad, ganarle sería importantísimo porque eso te va a regresar la confianza. Sin duda. Y bueno, ese partido, amigos, ustedes lo pueden escuchar por 49ers.com, en Radio Fórmula, en la aplicación oficial de los 49ers. Es este domingo a la 1:25 de la tarde, horario del Pacífico, 2:25 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Lo puede escuchar en español con mi compañero Carlos Justice y la narración de tu servidor Jesús Zárate.